marcherai sur ce chemin frayé. Dans le secret de ta bonté, je me nourris émerveillé. Et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Porte avec moi la souffrance qui parfois fait détourner mes pas, qui marche dans tes voies. Reste avec nous. L'ennemi veut briser l'amour et l'unité, dont Jésus tu es le rocher. Et mon âme crie ta liberté. Je proclame que tu m'as restauré. Et si mon passé a voulu m'enchaîner, je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Je suis libre aujourd'hui de t'aimer. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Whoa, whoa. Yeah, yeah, yeah. Ne laissons pas fléchir nos cœurs assombris. Parece increíble, pero es la realidad. Por fin obtenemos la victoria sobre el SIDA, el cáncer y la hepatitis a través de una revelación que el Señor ha dado al pastor Honoré Ilunga. Estas grandes enfermedades mortales dejan de ser invencibles en nuestras vidas. Estamos viendo los frutos a través de muchas personas que están dando su testimonio de sanidad con sus certificados médicos en la mano. Y esta revelación está puesta a disposición de la Iglesia a través de un libro que será publicado próximamente con el título de Misterios revelados sobre las enfermedades incurables. Misterios revelados sobre las enfermedades. Ha llegado el momento en el que el mundo debe buscar a la Iglesia. No te pierdes esta gran revelación, porque a través de este conocimiento podrás ayudar a muchas personas. Que Dios os bendiga. Que Dios le bendiga, queridos hermanos. Soy la pastora Maricruz de la Iglesia La Restauración Divina. Seguimos con el testimonio del ex brujo José Mayé Ngomo, que fue un fiel servidor de Satanás durante 18 años. En las 3 primeras partes de este testimonio, el hermano nos ha revelado cómo Satanás, a través de sus agentes, inicia a la gente para llegar hasta el mundo de las tinieblas para servirle. De qué manera se puede desplazar para llegar a este mundo. ¿Cuáles son las actividades que se realizan en este mundo? ¿Qué es la muerte ficticia? Y cómo Satanás usa a sus agentes para destruir la iglesia. La palabra de Dios dice, Jesucristo dijo, que no se quedará piedra sobre piedra, razón por la cual el hermano José Mayé Ngomo no solamente era un simple brujo, sino que tenía su especialidad. Era curandero espiritista. Y hoy él nos va a seguir revelando sobre el tema de la curandería. Por eso yo te exhorto, yo te animo, yo te invito, tú que estás siguiendo este programa, tú que eres curandero, que estás trabajando en la curandería, sirviendo a Satanás, tú que te gusta tanto la curandería, que tú no pierdas este testimonio, por favor, porque hoy vas a tener revelación sobre realmente qué es este mundo, qué es lo que el diablo hace a través de los curanderos para destruir la humanidad. Que Dios os bendiga. Aquí tenemos al hermano José Mayé. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias, hermana. A su lado el pastor Honoré Ilunga Cádila. Que Dios le bendiga, pastor.
Gracias. Y a mi izquierda, la pastora Clarice Oono, intérprete del pastor Honoré. Que Dios te bendiga, pastora. Que Dios le bendiga, hermano. Sí, como ya se lo había dicho desde un principio, que el hermano José no solamente era un brujo, sino que tenía su especialidad como curandero especialista. Por eso hoy él nos va a explicar qué es lo que le indujo a ser curandero. Hermano José, ¿qué es lo que te indujo a llegar a ser curandero espiritista? Ante todo, le doy gracias al Señor Jesucristo, que Él, por la gracia, por todo cuanto Él ha hecho en mi vida, ya que mi vida era un desastre, y Él llegó en mi vida y la cambió. Entonces, también quiero decir a las personas que en este momento nos están escuchando, que no estamos aquí para exaltar las obras de Satanás, ni enseñar acerca de ellas. Es todo lo contrario lo que vamos a hacer esta noche. Si estamos aquí, si vamos a reivindicar, si vamos a exaltar a una persona, este será Jesucristo. Solamente el objetivo que tengo aquí para llevar a cabo es desvelar los secretos más escondidos de Satanás. Ya sabemos que la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y por eso estamos aquí para desvelar. Tú que me estás escuchando en este momento, quiero que prestes atención, porque hay mucha confusión en este momento. Satanás está pasando desapercibido y no nos damos cuenta de cuáles son sus caras. Por eso te pido, hermano mío, que prestes atención en el lugar donde estés. Entonces, a continuación, hermana mía, voy a responder a la pregunta que me has hecho. En un buen día se cayeron enfermos mis hermanitos. Entonces, como es habitual en mi país, tuvimos que acudir a una curandería. Había una curandería cerca de nuestra casa. Había una mujer en aquel momento que tenía fama de curar enfermedades. Entonces, pues acudimos a la curandería, llegamos ahí, nos recibió dos chicas que estaban allí aprendiendo la curandería. Después de unos instantes, entonces apareció la curandera, la mujer esta, nos llevó a un templo donde ella celebraba sus ritos. Entonces, mientras tanto, trajo en la mano una estera, o también se llama una alfombrilla. Lo puso al suelo, empezó allí a echar unos dados que tenía. A través de cómo iba echando estos dados, es así como iba obteniendo información. Pero para nuestra sorpresa, después de unos instantes nos llama a mi madre y a mí. Nos dice que la situación es grave, que ella no puede solucionarla sola. Entonces yo me cabré un poco, la pregunté si es que hemos salido de nuestra casa para venir hasta aquí, porque los niños estaban enfermos. Pensábamos que íbamos a encontrar la solución ahí. Dice, no, aquí nuestro criterio, nuestra forma de curar a las personas es ir al mundo de los muertos, según ella dijo, al mundo de los muertos para ir a curarlos desde ahí. Pero como son niños, entonces lo que os recomiendo es que uno de vosotros, un mayor en este caso, tenga que viajar al mundo de los muertos para sanar a los niños en este mundo. Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Alguno de vosotros se fue a este mundo? Exactamente. Lo que pasó a continuación es que después de tanta desesperación, ante tanta desesperación, pues no me quedó otra que preguntarle qué es lo que tenía que hacer para ir a este mundo, porque como mis hermanitos estuvieron muy enfermos, entonces había que hacer algo y pues había que intervenir. Entonces yo yo acepté ir a este mundo. Solo le pregunté a aquel momento qué tenía que hacer para viajar ahí.
Entonces tomaste la decisión de ir al mundo de los muertos. Exactamente, sí. ¿Y cómo llegaste tú a este mundo? Pues había que seguir unas pautas que me dijo la curandera, que para ir a este mundo tenía que cumplir, efectivamente, tenía que cumplir estos requisitos para ir ahí. Y uno de los requisitos eran no saludar, empezar a no saludar a la gente a cierta hora, no dormir en una... ¿A qué hora cama. más o menos? A partir de las 12 de la mañana. Y también No vuelves a saludar. no vuelves a saludar absolutamente a nadie. También me prohibió dormir en una cama, me prohibió el colchón, usar el colchón. Tenía solamente que dormir en una estera, en el suelo. Entonces también me prohibió que no meara en el río, ya que me explicó aquel momento que los espíritus que iba a ir a visitar habitaban en los ríos. Entonces, la razón por la cual no había que mear en los ríos, para no ensuciar el lugar donde vivían. También hubo otro rito que era un ayuno de 3 días. Después de este ayuno, pues es cuando me suministraron el árbol, o sea, una planta que se obtiene, que se usa en esta curandería, el cual te hace entrar en contacto con el mundo de los muertos, según esta curandera. O sea, hiciste un ayuno, luego del ayuno te dieron una planta que tú comiste. Sí, comí las raíces de la planta, mejor dicho, para que no parezca como si tragué la planta entera. Se obtuvo las raíces y son los que me suministraron, y luego era un mecanismo para entrar en el mundo de los muertos. Pero después de comer la planta, ¿qué te pasó? ¿Cómo pudiste, después de comer una planta, qué sucedió? De repente te encuentras en un mundo, ¿qué pasó? ¿Qué efecto dio la planta en ti? Pues después de haberme suministrado esta planta con un poco de agua, me acosté. Después de aproximadamente 15 o 20 ¿Pero minutos. qué tipo de planta? ¿Era una droga o...? Pues según me parece es una droga, porque es más, esa droga te hace entrar en contacto con los muertos, dado a su gran poder, a sus efectos. Yo diría que es una droga de nombre Boca. La famosa Boca. Sí, y luego, ¿qué sucedió después de comer la planta? Pues después de unos minutos, aproximadamente, como he dicho, 15 o 20 minutos, entonces es cuando empiezo a caminar. Me veo un camino, me veo en un camino, me veo empezar a caminar, empecé a caminar. Después de unos minutos, habiendo caminado en este tramo que se me abrió cuando empecé a entrar en trance en este mundo, entonces es cuando al divisar empiezo a percibir una imagen que lo veía antes un poco borrosa. Entonces, según me iba acercando, pude ver que era mi padre. O sea, mi padre se me acercaba. ¿Tu padre? Mi padre. ¿Pero en este momento tu padre ya estaba muerto o estaba vivo? Mi padre había muerto hace mucho. Entonces, cuando vi a mi padre ahí, entonces, lo cual me sorprendió, me impactó mucho. Y comprendí por qué la palabra de Dios dice que Satanás es el padre de la mentira. Porque lo cual, aquel momento, aunque no pude determinarlo, ni siquiera sabía la verdad. Pero lo que solamente vi en este momento era que mi padre se plantó delante de mí y empezamos a llorar. Había un fluido de sentimientos, ya que imagínate que una persona que se te ha muerto, se supone que esta persona no le vuelves a ver en ningún momento, pero de repente
te hacen entrar en el mundo de los muertos, según ellos, y te dicen que vas a encontrar con tus seres queridos. O sea, este encuentro fue tremendo, fue muy fuerte. ¿Y cómo era este mundo? Es que hay una cosa que yo no entiendo. Antes hemos estado hablando del mundo de la brujería, pero ahora nos habla de otro mundo, el mundo de los muertos. ¿Hay una diferencia entre este mundo y el mundo de la brujería? ¿O es lo mismo? Porque digo yo, sería el mismo Satanás trabajando de otra manera, ¿no? ¿Y hay una diferencia entre este mundo y el mundo de la brujería? Entonces, ¿O es el mismo mundo? Entonces me gustaría responderte a esta pregunta con la explicación que te voy a dar a continuación. Así te describo exactamente cómo es este mundo, el mundo de los muertos, según aquel entonces mi curandera. Entonces, una vez al llegar ahí, como te venía contando, que me encontré con mi padre y empezó la escena de sentimientos. Mi padre empezó a hablarme, empezó a hablarme de las cosas que ocurrían en aquel momento en mi pueblo. O sea, problemas que sucedían. Me contó que no, es que como me había muerto y no había manera de cómo él podía venir a solucionar los problemas que ocurrían en el pueblo en este momento. Su familia se ha destrozado y él está llorando día y noche. Es más, antes de todo este episodio me preguntó qué había venido a hacer, si es que ya había muerto, si era que yo había muerto. Entonces es cuando le dije que no estaba muerto, sino había venido a buscar solución a que mis hermanitos estaban enfermos. Entonces es cuando me coge desde ahí, me lleva, entonces damos vuelta, porque él venía en el sentido contrario al mío. Él se da vuelta conmigo, empezamos a caminar. Después de caminar un pequeño tramo, entonces llegamos a un primer pueblo. Y en este pueblo era un pueblo rural, había un coche en la carretera que llevaba, al parecer era un coche de transporte que transportaba a la gente. No sé a dónde, pero lo que solo sé es que vi un coche. Entonces, después de pasar este lugar, entonces volvimos a pasar otro tramo, subimos una pequeña colina donde me encontré con una persona enorme. Esa persona aproximadamente podía medir como 6 o 7 metros. Y aquella persona era el espíritu que me habían asignado para que pudiera acompañarme en todo lo que iba a hacer en este mundo. Pero era lo mismo el mundo este que el mundo de la brujería donde solías ir antes. No, ¿qué va? No era igual. ¿Qué diferencia hay entre aquel mundo, el mundo de los muertos, y el mundo de la brujería? La diferencia está en que la diferencia te lo daría en altitudes. La brujería transcurre muy cerca, o sea que ni siquiera van más allá del cielo. Pero según yo pude contactar ahí, es que estuvimos en el cielo, porque hubo un episodio ahí donde me enseñaron, y yo estaba durmiendo, yo estaba colocado cuando entré en el mundo, cuando salía. O sea, te enseñaron tu cuerpo extendido en la habitación. En la habitación, en la curandería, En la curandería, efectivamente. Y todo esto le veía estando muy arriba, ¿no? En un cielo, dices tú. En un cielo, es parecido como la vista de un avión. Imagínate como la vista de un avión, que cuando tú miras así, realmente muchas veces no ves absolutamente nada, sino más bien ves lo que son las nubes. Pero cuando me enseñaban el cuerpo, tuvieron que agrandar la imagen para hacerme ver dónde estaba durmiendo en este momento. Entonces, como venía hablando,
cruzamos un tramo, subimos una colina, entonces pues me encontré con un espíritu que era el guía, que era el espíritu del guía, el espíritu que trabajaba en la curandería de ¿Cómo esta que un mujer. espíritu? ¿No era una persona? Era Se una- supone que tú estás en un mundo de los muertos. ¿Era una persona o cómo se presentó para decir espíritu? Pues para que lo comprendas muy bien, es que se ve el cuerpo, pero la forma de llamarlo es que es espíritu, porque estas personas son muertos. Ellos suponen que son muertos, están ahí muertos, y lo que ves, aunque ves el cuerpo, te comunicas con esta persona, haces todo con esta persona, pero no saca que tú eres vivo y esa persona está muerta. O sea que me estaba esperando en este momento. Entonces subimos la colina. Antes de llegar encima de la colina, me encontré con San Pedro, de San Pedro Claver, el gran santo que muchos de vosotros conoceréis. San Pedro Claver. San Pedro Claver tenía... El apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro estaba ahí, ¿no? Estaba ahí Esperando. con la llave, esperándome. Estaba en el camino. Tenía su llave, su típica llave, con su vestimenta, era enorme. Entonces pasamos ahí. Me acuerdo que cuando vine a pasar en sus pies, era como pasar, me veía muy chiquitito, muy pequeño, porque entre sus piernas y su cabeza, todo su cuerpo podía medir como 6 o 7 metros. Entonces cruzamos ahí. Al llegar, como he dicho, en la cima, había un muro, había una barrera fronteriza, donde también había 2 hombres, dos guardas, estaban ahí. Entonces tenía que explicar el motivo por el que yo iba al mundo de los muertos, por el que yo había venido a visitarlos. Lo expliqué, y luego, como era una puerta grande, la puerta empezó a abrirse. Entramos, el hombre este, que era el guardián que me acompañaba, y él me sostenía en la mano, prácticamente dicho. Entonces bajamos una pequeña cuesta, donde llegamos a un río. Entonces en el río había un pato, que también era un espíritu, según me habían indicado la curandera. Entonces él nos recibió ahí. Entonces empezamos a caminar sobre el agua. ¿Cómo que el pato recibió? Era un pato, es el nombre que tenía era una persona, era un espíritu que tenía el nombre del pato, y su misión era transportar a las personas de una orilla a otra. O sea, la persona se transformaba en pato. ¿Cómo? Su nombre era Pato. Su nombre era Pato. Su función era el pato, o sea que nadaba como el pato, pero era una persona, o sea que solamente era un nombre, y su misión era transportar, como he dicho, a las personas de una orilla a otra. Pero después de unos instantes empecé a ver cómo caminábamos sobre el agua. Él me iba hablando, me habló del por qué no hay que mear en el río, por qué no hay que cagar, porque en el río, sobre el río, había casas, había de todo, o sea que eran casas hermosas, construcciones hermosísimas. ¿Sobre el agua? Sobre el agua. Y de hecho por eso me dijo esto. Entonces caminamos, cruzamos. Al cruzar volvimos a llegar a otra barrera fronteriza, donde había que volver a rendir las cuentas, explicar el motivo por el que yo había ido a visitarlos.
Entonces ahí, en este momento, en esa frontera había un blanco que tuve que explicar el motivo del que había ido. También tuve que explicarle que nuestra casa estaba desprotegida, que quería una protección en nuestra casa, y mientras que iba explicando estas cosas, pues las veía cómo cada una de ellas iba ocurriendo. O sea que si decía, quiero que la casa quede protegida, entonces veía como un muro se giraba en torno a nuestra casa, y así se esperaba. Si decía, me acuerdo que pedí que conferieran el visado a una de mis hermanas, entonces pues ese hombre cogió los papeles y me dijo, mira ahí, mira sobre la mesa, y vi cómo se estaban extendiendo el visado a mi hermana. O sea que desde ahí ya te enseñaban cómo todo lo que tú fuiste a pedir, cómo se realizaba, ¿no? ¿Cómo se realizaba? Qué mentiroso es el diablo. Exactamente, pero en aquel momento no pude saberlo. Como dije antes, ante tanta desesperación, te metes en un campo que solamente Dios es el que puede intervenir para sacarte en esta situación. Entonces, pues nada, seguimos caminando. Entonces, me acuerdo que llegamos después de este lugar, entonces me abrieron la barrera. Entonces volvió a aparecer mi padre, porque en un momento dado me dijo que se iba a solucionar unos problemas ahí. Entonces pues volvió a aparecer y me expuso que tenía que ir a presentarme a mis demás familiares. Teníamos que ir a su casa, ir a ver dónde vivía. Entonces pues nada, el espíritu, la persona que estaba caminando conmigo me dijo que no fuera a tardar. Entonces caminamos un tramo, desviamos un poco el camino que estuvimos siguiendo, y luego pues encontramos una casa de madera donde vivía mi padre. Perdona, ¿y quién es el que estaba caminando contigo? ¿El gigante alto, grande, el primer que has visto antes? No, en este momento era mi padre. El gigante se había quedado, es el que me dijo que no fuera a tardar con mi padre. O sea que mi padre le solicitó que me quería ir a presentar donde vivía, y es cuando fuimos ahí. Encontramos que mi padre vivía en una casa de madera, y me explicó que no, es que él había vivido mal aquí, había cometido tantos males en la tierra, y por eso le ha tocado ir a vivir en una casa de madera conjuntamente con su familia, y que esta situación no podía seguir así, había que hacer algo, y que las consecuencias las está viendo, y él se siente impotente de poder solucionar algún caso, porque aquel momento también mi familia se había destruido prácticamente, dicho. Entonces pues nada, en casa, dentro de la casa pude ver a mis otras hermanas, mis primas, una de mis tías estaba ahí, una de mis primas estaba ahí, mi abuela materna, o sea mi abuela paterno, la madre de mi padre también estuvo ahí sentada, y luego pues nada, solo eché una ojeada, luego al salir de ahí. O sea, casi toda tu familia de los que estaban muertos ya estaban en la casa. Fíjate, todos estaban ahí. Entonces salimos de este lugar para ya seguir con lo que yo había ido a buscar. Entonces, pues, ¿qué pasa? El espíritu, la persona, el espíritu, llámalo como quiera, volvió a aparecer. Entonces, pues nada, seguimos el camino. Entonces, me acuerdo que nos encontrábamos en un tramo, ahí no había pueblo cerca ni nada. Entonces, al mirar delante, divisé a una mujer, o sea, vi a una mujer venir lejos.
Entonces, según íbamos avanzando, se acercaba esta mujer. Entonces reconocí a la mujer porque era del pueblo de mi madre. Entonces la mujer me pregunta, pero José, ya has venido aquí, ya estás aquí en este momento, en este lugar. Digo, no he venido a tratar el asunto, mis hermanitos están enfermos, por eso estoy aquí. Y es que mi madre también se encuentra un poco enferma. Dice, pues mira, para tu madre, venga conmigo, te voy a enseñar un árbol para que tu madre se trate con este árbol. Entonces nos metimos un poco al bosque, llegamos debajo de un árbol. Entonces me dijo, mira este árbol, mira las hojas, fíjate bien en el árbol este. Entonces cogió el machete, peló el árbol y me dio uno de estos trozos de árbol y me dijo que cuando llegaba donde estaba mi madre, que se lo diera para que empezase a tomarlo. Entonces pues nada, también me cogió, porque esta mujer, como venía del bosque, de la finca, regresaba de la finca, cogió una caña de azúcar, me lo dio. Entonces al intentar comerlo, es cuando la persona, el espíritu que me acompañaba, con un gesto como este, la caña se dispersó. Entonces me dijo que no estaba prohibido, tenía prohibido comer todos los alimentos que me iban a suministrar en el mundo de los muertos. O sea que en este mundo no puedes comer nada de ahí. No puedes comer. Si eres todavía muerto, si has ido allí de visita, no puedes comer absolutamente nada, porque según me dijo que corrías el peligro de morir ahí, y al morir ahí, eso estaba muy mal, ¿sabes? Que no se tenía que morir ahí, había que morir en el mundo en el mundo real. En el mundo real, en el mundo físico, y ir en la barrera donde estaban esperando mis abuelos. Me llevaron con ellos para hablarme unas cosas. Entonces, al salir de ahí, directamente fuimos a un recinto, o sea que llegamos a una ciudad y la ciudad estaba reluciente. Incluso he hecho viajes en internet, en programa, nunca he visto una ciudad como esta aquí en Europa. O sea, aquí en la Tierra no he encontrado nunca una ciudad como esta. La hierba era reluciente, las casas estaban como flotando, todo se veía bonito, de una manera casi exagerada. Entonces me acuerdo que entramos en una mansión donde había una piscina como al estilo de una piscina municipal de aquí. Entonces en la piscina había muchos blancos, muchas personas bañándose ahí. Entonces pues al llegar, la persona que me llegaba en este momento hizo un gesto de silencio. Todo el mundo se cayó, empezó a hablar. Después de hablar, yo también me puse a bañarme y luego me dieron una chica. Una chica me lo asignaron en aquel momento porque el espíritu ya se había ido a arreglar algunos asuntos y la chica se quedó allí conmigo entreteniéndome. Entonces, después de unos instantes salimos de la piscina y nos fuimos detrás de la casa, donde yo mantuve relaciones sexuales con esta chica. O sea, fue una experiencia de las más impresionantes aquel momento, porque la relación sexual, he tenido relaciones sexuales aquí, pero en comparación con lo que yo tuve ahí, o sea, no he tenido una relación sexual como esta. Entonces, después de ahí, me llevaron a un supermercado donde había un montón de tiendas, de factorías. Eran como
14 tiendas. Entonces vino una persona con gesto como este, se abrieron a la vez todas estas tiendas. Entonces me dice: José, todas estas cosas serán tuyas si tú te pones a trabajar con nosotros. Y es más, si trabajas bien, todo esto será tuyo. Como vemos que Satanás usa las mismas tácticas, ¿no? O sea, como lo mismo que hizo en el desierto como con Jesús, como enseñándole al mundo: mira, todo esto es tuyo si tú te postras ante mí. Claro que sí. Exactamente, igual como dices ahí, no solamente le bastó decirme estas palabras, sino cogió unos artículos, me enseñó y me dijo: no, para que sepas, para que veas que yo no te estoy mintiendo, ahora te voy a preparar un barco para que lo lleves, para que sepas que cuando volvamos a tratar, sepa que si cumples con tu obligación, todo esto será tuyo. Entonces yo veía aquel momento como empleados transportaban, llenaban el barco. Entonces después de ahí, después de ese episodio, entonces es cuando llegó, me vi en una nube, sentado ahí, y al lado estaba Jesucristo. Jesucristo, fíjate, Jesucristo estaba ahí, estaba María. Pero Jesucristo, porque te dijeron que este era Jesucristo, o él mismo te dijo: yo soy Jesucristo. Me dice que yo soy Jesucristo. Mira cómo la gente pierde la vida solo porque le dicen que hagan un pequeño trabajo y luego no lo hacen, y luego prefieren perder la vida yendo al infierno, mientras que ellos pueden venir a disfrutar toda esta belleza que estás disfrutando en este momento. O sea, una seducción total. Y ay, hermano, la palabra de Dios nos dice que los siervos de Satanás se transforma en ángel de luz para engañarnos. El hermano está viendo, le presenta a un Jesús con palabra de seducción para engañarle. Y de esa misma manera hay muchos que están siendo engañados a través de los santos, de todo lo que estamos teniendo hoy. Sigue, hermano, con la explicación. Claro, y de hecho habían santos que también venían a acompañarme en este momento. Había San Pedro volvió a aparecer en la cena, San Juan estaba ahí, San Lucas, estaba la Virgen María. Me dijeron que venían a acompañarme. O sea, una seducción tremenda, y aquel momento no podía imaginarme, incluso prometí que iba a trabajar duramente para venir ahí. Incluso me acuerdo que cometí un grave error, en este momento. Lo digo porque ya he conocido la verdad por medio de Jesucristo, que dije, trabajaría todo, y es más, pedía a Jesucristo en este momento que me dijera, que me dejase quedar con ellos. Me dice: no te puedes quedar aquí porque tienes que seguir trabajando en la tierra. Recuerda lo que te he dicho, que si trabajas muy bien y fuertemente, tú vendrás a vivir aquí. Y así me acompañaron hasta llegar a la barrera que había entre los vivos y los muertos. Entre el mundo de los vivos y el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es ahí donde me dice, volví y me dijo: vete y pronto te... Sorprendente historia nos está comentando el hermano José. Pastor Honoré, el hermano José en primer lugar nos está hablando de que se fue al mundo de los muertos, un mundo que está más allá del mundo de la brujería, según su explicación. ¿Usted nos puede aclarar con la palabra de Dios, se puede demostrar a través de la palabra de Dios que este mundo es real? Oui, au travers de la parole, nous pouvons démontrer que ce monde est réel. Sí, por medio de la palabra se puede demostrar que este mundo es real. Ce que nous devons savoir, il existe 3 ciels.
Lo que debemos de saber es que hay 3 cielos. Dans 1 Corinthiens 12, verset 2, En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2, Paul nous a parlé comment on lui a transporté jusqu'au 3e ciel, là où existe le trône de Jésus-Christ. Pablo nos habla de cómo fue llevado hasta el 3er cielo donde se encuentra el trono de Jesucristo. Et la Bible nous parle encore dans Éphésiens 4 et 9. Y la Biblia también nos revela en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 9 Quand Jésus-Christ était mort, il est descendu dans les régions inférieures de la terre. que cuando Cristo murió bajó hasta las regiones inferiores de la tierra. Je vais faire un parallèle, vous comprenez ce monde que José nous a parlé. Y yo quiero hacer una paréntesis para que entendamos el mundo el cual nos está hablando el hermano José. Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. Jesús bajó hasta las regiones inferiores de la tierra. Il était parti en enfer pour arracher la clé de la mort. Se fue hasta el infierno para quitar la llave de la muerte. Là, on nous montre que si la terre est au premier ciel, Ahí vemos que la tierra se encuentra en el primer cielo, mais il y a plusieurs dimensions. pero hay más dimensiones. Jésus qui n'est pas parti à un autre ciel, il était toujours au premier ciel, mais il est descendu dans un niveau un peu plus bas. Jesús no se fue en ningún otro cielo, sino que estaba en el primer cielo, pero en las dimensiones inferiores. Et la Bible nous parle aussi dans Apocalypse 6, En el libro de Apocalipsis, el capítulo 6, le verset 9. versículo 9, La Bible nous parle de ceux qui sont morts en Jésus-Christ. la Biblia habla de los muertos en Cristo, Ils sont sous l'autel. que se encuentran en un altar. Donc ils ne sont pas encore là où se trouve le trône de Dieu, Aún no están en el trono de Dios, mais à une dimension un peu inférieure. pero en una dimensión un poquito inferior Mais en ils sont- cuanto al trono de nuestro Mais Señor. ils sont au troisième ciel. Pero se encuentran en el tercer cielo. C'est la même chose de ce que frère José vient de nous parler. Es lo mismo de lo que el hermano José nos acaba de hablar. Que ce soit le monde de la sorcellerie où il parle habituellement et le monde qu'il était parti de ce qu'il vient de nous raconter. Sea el mundo de las tinieblas, o sea, de la brujería, o el mundo de los muertos, el cual acaba de hablar, Ce monde existe au deuxième ciel. este mundo está situado en el segundo cielo. Mais seulement il y a différents niveaux. Solamente que hay diferentes niveles. Ça, Y la palabra de Dios nos dice también en Efesios 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las regiones celestes de maldad en este mundo donde están los demonios. Yo no sé, creo que sería este mundo, ¿no?, que está hablando el hermano José, el mundo de las regiones celestes de maldad que está más allá. Y hay otra avant cosa. de continuer, on parle des lieux célestes. Hablan de lugares celestes, en plural. Les esprits méchants se trouvent dans les lieux célestes, c'est-à-dire au pluriel. Los espíritus malos se encuentran en los lugares celestes. Esto va en plural. Dans ce que notre frère José vient de nous parler, En todo lo que nos acaba de hablar el hermano José, il s'est retrouvé au deuxième ciel, se encontró en el segundo cielo. où il y a plusieurs dimensions. Y ahí hay muchas dimensiones. Pablo nos habla en Efesios, nos explica que en los lugares celestes de maldad hay una jerarquía de demonios. Se habla de los principados, de las potestades, de los huestes que se encuentran en esta región celeste de maldad. Pero el hermano nos ha explicado, según su testimonio, que en este lugar se fue a encontrar con los muertos, sus familiares muertos. Entonces, yo no sé, los muertos pueden pueden volver a vivir. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste 9, du 5e au 6e verset, La Biblia dice en el libro de Eclesiastes capítulo 9 desde el 5 al 6, les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sur la terre. que los muertos ya no volverán a tener ninguna parte de todo lo que ocurre bajo el sol. Je le répète, les morts n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se passe sur la terre. Lo repito, los muertos ya no volverán a tomar parte de todo lo que ocurre en la tierra. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir contact avec le monde physique, ni même parler aux hommes.
Eso quiere decir que no volverán a tener contacto con el mundo físico, ni siquiera hablar a los hombres. Même Satan ne peut pas rétablir ses contacts avec les hommes. Incluso Satanás no puede restablecer este contacto con los hombres. J'ai eu un témoignage Escuché un testimonio où un homme a vu sa femme qui était morte plusieurs semaines avant. donde un hombre vio a su esposa fallecida, Il a dit que non, ma femme m'est apparue. diciendo que su esposa le apareció. En réalité, c'est du mensonge. La verdad es que es una mentira. C'est un démon qui a pris l'apparence de sa femme. Es un demonio que toma la apariencia de su esposa. Parce qu'un mort ne peut plus avoir aucune part à tout ce qui se passe sur la terre. Porque un muerto ya no puede volver a tomar parte de lo que ocurre en la tierra. Il y a même ceux qui ont des rêves avec des êtres qui sont déjà morts. Hay incluso quienes tienen sueños con los que ya fallecidos. Quelqu'un m'a dit, ah, mon père m'a montré quelque part où je devais aller prendre quelque chose, un héritage. Hay unos que dicen, mi padre me apareció en los sueños y me dio la dirección de donde tengo que ir a recoger la herencia. Sans savoir qu'il est en contact avec les démons, il a parlé avec les démons. Sin saber que está entrando en contacto ya con demonios y que está hablando con ellos. Ou ceux qui ont souvent des rêves avec des morts, des personnes qui sont déjà mortes. O aquellas personas que tienen sueños con personas ya fallecidas. Dans 2 Corinthiens 11, à partir du 14e verset, En 2 de Corintios capítulo 11 a partir del 14, la Bible nous dit il n'est pas étonnant que Satan se déguise en ange de lumière. dice la Biblia que no hay nada extraño de que Satanás se disfrace en ángel de luz. À vous tous qui êtes en train de m'écouter maintenant, A vosotros que me estáis escuchando ahora, la Bible dit dans Deutéronome 18, dice la Biblia en Deuteronomio 18, du 10e au 12e verset, del 10 al 12, que Dieu interdit à qui que ce soit de parler ou de consulter les morts. Dios prohíbe a quien sea de hablar o consultar a los muertos. Il parle des morts en général. Habla de muertos en general. Tu ne peux pas commencer à adresser des prières ou parler à Paul. No puedes dirigirle oraciones a Pablo, ni siquiera puedes hablarle. Ou comme les autres adressent les prières à la Vierge Marie. O como lo hace algunos dirigiendo oraciones a la Virgen María. C'est ce qu'on appelle l'invocation des morts. Eso es lo que llamamos invocación a los muertos. C'est une abomination devant l'Éternel. Y eso es una abominación ante nuestro Dios. Ou ceux qui célèbrent les fêtes des morts ou des Toussaint. Y aquellos también que celebran fiestas de los muertos o fiestas de todos los Ce santos. sont les pièges de l'ennemi. Son trampas del enemigo. Quand tu invoques ta prière vers les saints, Cuando tú diriges la oración hacia los santos, il ne s'agit pas réellement au sincère. En réalité, ce sont les démons que tu es en train d'adorer. no se trata de santos, sino que la realidad es que se tratan de demonios. Vous avez écouté le témoignage de notre frère José. Habéis escuchado el testimonio del hermano José, Soi-disant, il a vu Jésus-Christ, il a vu l'apôtre Paul. donde relata que vio a Jesucristo, al apóstol Pablo. C'est du mensonge. Es la mentira. Ça fait longtemps aussi, moi aussi, j'ai adressé les prières ou les vœux envers la reine du ciel. Hace tiempo en los cuales yo también dirigía mis oraciones a la reina de los cielos, On considérait comme Marie. la considerada como María. Mais quand nous lisons dans Jérémie 14, verset 25, Pero cuando leemos en Jeremías 14, versículo 25, la Bible nous interdit même d'adresser les prières à la reine du ciel. la Biblia prohíbe dirigir oraciones a la reina del cielo. C'est ce que les enfants d'Israël faisaient. Y es lo que hacían el pueblo de Israel. Et pendant la délivrance de notre frère José,
Durante la liberación de nuestro hermano José, les esprits ont commencé à se manifester. los espíritus empezaron a manifestarse. J'ai demandé à un esprit de s'identifier. Yo le pedí a uno que se identificara Et il a commencé à me dire, je suis le père de José. y me dijo, yo soy el padre de José. Et je lui ai repris en disant qu'il est menteur. Le reprendí diciéndole mentiroso Après, il m'a commencé à me dévoiler son identité. y más tarde empezó a confesarme cuál era realmente su identidad. Sa mission était de détruire la vie de José, de le détruire petit à petit. Y su misión era destruir la vida de José poquito a poco. Et voilà ce qui se passe. Y eso es lo que está pasando. Hay muchas personas que yo he entendido decir que no le gusta ir hacia los espiritistas, porque claro, la práctica de invocación a los muertos, hay muchos que no le gustan y otros que sí la están cometiendo. Pero mira, yo no voy a un espiritista, pero estás clamando, orando, dirigiendo tus oraciones a algún santo o a alguna virgen. Satanás tiene muchas maneras para engañarlo porque es el padre de la mentira. Que sepas a partir de hoy que sea cualquier santo, cuando ya se trata de una persona muerta, tú estás invocando a los muertos. Y la palabra de Dios, tal como nos acaba de aclarar el pastor Honoré en el libro de Deuteronomio, lo prohíbe porque es una abominación para nuestro Dios. Volviendo a nuestro hermano José, él nos ha explicado que fue a este mundo de los supuestos muertos, que ahora ya sabemos que es realmente el mundo celeste de la maldad, mundo de los demonios, para traer una solución a las enfermedades que tenían sus hermanos. Hermano José, ¿pudiste traer esta solución? Pues efectivamente, no traje ninguna solución, no había ninguna solución. O sea, después de todos esos episodios, cuando regresé de este mundo, digamos, nada más despertar, después de unos días empezaron las manifestaciones espirituales. Primero apareció la mujer con el que yo tuve relaciones sexuales ahí, alegándome que había venido, no se había quedado ahí, que nuestra relación sexual iba a desembocarse en un matrimonio. Apareció mi supuesto padre, que decía, era mi padre en este momento, y yo lo acepté porque me pareció que era mi padre. El demonio que se identificaba como mi padre. Como mi padre. También estaba mi abuelo, mis dos abuelos, quiero decir entonces, aparecieron, empezaban a manifestarse, lo cual fue una experiencia dura, porque cuando yo me fui ahí no tenía ninguna manifestación espiritual en el cuerpo. Entonces, si bien entiendo, tu viaje ahí era una manera de abrir tu vida, una puerta en tu vida, para que haya una entrada, ¿no?, de los demonios en ti. Exactamente, era una forma de abrir puertas, no solo una puerta. O sea que fue una forma de que estas personas pudieran introducir espíritus en mi cuerpo. Y después de este momento cambió mi vida totalmente, porque en ningún momento tenía descanso. Cada momento se manifestaban, pedían cosas y se los tenían que dar. Entonces mi supuesto padre aparece y dice, no, es que como cuando estuvimos aquí en esta tierra hicimos cosas malas y ahora mismo cuando nos encontramos muertos estamos sufriendo tormentos, estamos sufriendo castigos del comportamiento de todo cuanto hicimos aquí, y para remediar esta situación hay que venir a curar, a ayudar a las personas. O sea, se presentaron ahí como salvadores, como gente que vienen a hacer, como gente que vienen a hacer el bien. Y perdón, hermano, ¿y cuál era la función de cada uno de esos demonios que entraban en ti? ¿Cuál era la función que desempeñaban? Pues la mayor parte de ellos, la función como mis dos abuelos, uno de ellos era curandero, era la función que venía a desempeñar en mi cuerpo. El otro también
conocía parte de la curandería, pero su especialidad era adivinar las cosas que ocurrían en la vida de las personas. A ver, si bien te entiendo, los dos demonios que hacen el papel del abuelo venían a ti para revelarte las cosas de la curandería. De la curandería. Cómo curar a las personas, cómo curar a las personas. Y los otros eran para darte para sí, la adivinación. Efectivamente, aquel momento ya no solo era una manifestación, ya no solo se abrieron las puertas para que estos espíritus vinieran a poseer mi vida, sino más bien aquel momento fue crucial para que yo pudiera tanto entrar, que activar muchas formas, muchas prácticas en mi vida. O sea que cosas que no conocía en este momento vinieron por medio de estos espíritus, yo quiero decir entonces. O sea, podía leer habilidades como podía leer la palma de la mano. Esto es a nivel de la quiromancia. Podía leer la palma de la mano, decir a una persona lo que ocurría en su vida. Tenía la capacidad de adivinar, tenía la capacidad de ver, de mirar, investigar, saber acerca de la vida de las personas, de todo lo que hacían a punto. Y es más, muchas veces cuando alguien entraba en casa, si tenía algo en el bolsillo, si tenía algún fetiche, ¿no? Si lo llevaba en el bolsillo, ese demonio, las funciones que tenían, por ejemplo, mi abuelo, uno de mis abuelos, el abuelo paterno en este caso, tenía la capacidad de adivinar. O sea que cuando se manifestaba, cuando venía una persona para investigar sobre sus asuntos o a preguntar lo que pasaba en su vida, entonces él se manifestaba enseñándome qué es lo que tenía esta persona. Y no solo esto, que esta persona también tenía la misma capacidad de leer la palma de la mano, diciendo a las personas qué es lo que tienen, leer el futuro de las personas. También estaba mi abuelo materno, en este caso, que conocía, dominaba el bosque, los árboles. Cada árbol, el tipo de enfermedad que curaba es el que estaba en estas funciones. Me enseñaba que para tal enfermedad tienes que coger tal árbol, para tal enfermedad tienes que coger tal árbol. Pero hermano José, yo no te estoy cortando, simplemente que como ya sabemos que no son tu abuelo, ahora cuando tú nos explicamos el demonio que hacía el papel que se presentaba como mi abuelo materno, ¿no? Sí, para sí, que sí. lo entendamos muy bien. Sí, claro. Son demonios efectivamente. O sea que aquel momento yo pensaba que eran mis padres, que eran mis abuelos. Claro. Y como bien sabéis, cuando es abuelo, entonces hay un cariño en medio. Entonces, pues eran las funciones más o menos que tenían esos espíritus en mi vida. También estaba una mujer de nombre Sirena, que muchos de vosotros la conoceréis, que tiene doble función. Sirena también tiene otro nombre, Modumazel. De las curanderías, en ¿no? las- En África, en parte de Guinea, Gabón, por ahí, Perfecto. se usa mucho este nombre en las curanderías, el nombre de Mademoiselle. Sí, es un nombre, es una pronunciación francesa, porque Mademoiselle es Mademoiselle, Sí. y Mademoiselle significa una chica. Entonces la función que hace es Una señorita. una señorita, efectivamente. Entonces la función que tenía Mademoiselle, como le he llamado, era el espíritu de control.
él controlaba toda la curandería, todas las prácticas que realizábamos, es la que coordinaba todo. Y aparte de esto también era mi mujer prácticamente, dicho, estaba casado con esta mujer. Pues te casaste con Mademoiselle. Sí, ¿Y cuándo realizaste este matrimonio? Pues el matrimonio empezó desde ahí, después de mantener la relación sexual. O sea, no quiso dejar que la cosa pasase así. Tuvo que venir siguiéndome hasta casarme con él físicamente. Bueno, entonces, si bien te entendemos, a partir de ahí ya empezaste a tener a practicar la curandería, ¿no? La curandería, a trabajar como curandero, o luego sucedió otras cosas, porque si ya tenía habilidades en ti que te daban los demonios, desde ahí ya empezabas a funcionar como curandero, o ocurrió otra. Bueno, sí. Realmente no era oficialmente curandero en este momento. Para ser curandero había que reunir algunos requisitos, pero la verdad es que podía sanar, podía averiguar cosas, podía leer, o sea, esas capacidades funcionaban después de tener estos espíritus en el cuerpo, o sea que podía funcionar perfectamente, pero en aquel momento, como he dicho, no era curandero oficialmente, es decir, que nadie me conocía como curandero. ¿Y cómo llegaste a ser un curandero oficial? Pues nada, después de tantos episodios de manifestaciones, entonces cuando me dicen un día que tienes que ser curandero, y para eso hay que buscar un curandero donde te van a volver a venir nuevamente a encontrarnos para que te preparemos para que seas oficialmente curandero, o sea, para ejercer en este caso. O sea, que tenía que buscar, ya no era la misma curandera que te dio la droga, que te preparó para entrar por la primera vez. Tenías que buscar a otro curandero para prepararte para entrar, exactamente. para me volviera a mandar a este mundo. Sí, claro, incluso ellos son los que me indicaron el curandero la curandera que tenía que ver, que tenía que hacerme este rito. Los demonios, ¿no? Te indicaron. Los demonios, esos son los que me indicaron. ¿Y cómo sucedió esta segunda vez? Pues casi igual como la primera vez, el ayuno. ¿Sí? Y todas las prohibiciones que hice la primera vez, o sea que no volvió a ocurrir nada nuevo, era exactamente lo mismo que había ocurrido antes. Y cuando llegó por esta segunda vez, la actitud, es decir, los actos fueron igual como la primera vez, o ya, porque ibas ya la segunda vez por un tema diferente, ¿no? Sí, la primera vez era por un tema, buscar solución para tus hermanos, y la segunda vez ya vas para ser curandero, claro, explícanos un poco cómo fue el segundo viaje. Entonces, como ellos me habían invitado, ellos me esperaban, por supuesto, para enseñarme. Lo primero que hicieron era enseñarme los árboles, llevarme a un lugar donde me enseñaron los árboles, cada árbol, qué tipo de enfermedad curaba. O sea que cada árbol tenía una enfermedad específica que curar. El siguiente paso era enseñarme a defenderme de los ataques de los pacientes. Es decir, que cuando yo iba a ser curandero, podía haber un ataque proferente de los pacientes, y luego para defenderme
Entonces tenía que tener una habilidad. También me... Perdona, habla de los ataques de los pacientes. ¿Nos lo puede explicar bien ese punto? Porque no sé, que se levante un paciente o un enfermo así te ataca, así y... Sí, mira, pues ¿qué pasa? Que cuando viene un paciente con un tema, por ejemplo, de brujería, entonces una vez revelado, lo que pasa es que se revelan las personas, a lo mejor esta persona estaba perseguido. Cuando tú desvelas esta situación, entonces ¿qué pasa? Vienen estas personas, o puede ser el mismo paciente, se levanta con ataques de brujería contra ti. Y para evitarlo, ¿cómo digo? Para defenderte de estos ataques, entonces ellos me enseñaron tácticas. También me enseñaron cómo detectar la manifestación de los espíritus malignos en las personas. En muchas ocasiones una persona podía pasar desapercibido, es decir, tú podías hablar con una persona pensando que todavía sigues hablando con esta persona, con que un espíritu maligno ya estaba hablando a través de él. Y los signos aparentes eran fijar las manos, sobre todo los dedos, cómo esa persona guardaba los dedos, mirar los ojos, porque en este caso los ojos se paraban en un lugar, ya no se movían con libertad. También los pies, eran signos más o menos aparentes que había que fijar cuando había una manifestación espiritual. Creo que también había la forma de invocar. Lo mismo que hace el Señor, tal como lo ha explicado el hermano, porque Satanás no puede darte nada de bueno. Después de enseñarle, después de capacitarle los demonios y ya declararle ya como curandero oficial, volvió después ya y se presentó para pedirle una paga a cambio, que era hacer un sacrificio humano. La palabra de Dios nos dice que Satanás no viene más a tu vida que para robarte, destruirte y matar, pero que Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. Entonces yo me refiero a ti que estás en este momento en una curandería, como estuvo el hermano en su día, esperando que hagan de ti un curandero, porque tú quieres servir a Satanás. Claro, entiéndalo muy bien. Ser curandero, espiritista, medium, de quiromancia o lo que sea, es ser siervo de Satanás. Y cuando tú acabarás, cuando él te va a otorgar esos poderes, al final tendrás que darle una paga, un sacrificio humano. Y la palabra de Dios nos dice, Jesús dice que el buen siervo es aquel que él encontrará trabajando para él. A él le dará la vida eterna. Si realmente tú quieres ser feliz sirviendo a un dueño, a un Señor que no te pedirá nada de muerte, tanto para tu vida como de algún familiar, sirva al Señor Jesús y estarás feliz todos los días de tu vida. Porque Jesucristo te está extendiendo su mano de amor. Agárrate a esta mano y así escaparás de una eternidad infeliz en un fuego y tendrás más bien una vida eternamente feliz. Hay muchas otras cosas más que estás por descubrir a través del testimonio de nuestro hermano José. Por eso yo te invito a no perder las siguientes grabaciones. Hay solución en Jesucristo, porque no hay nada imposible para Él. Usted que está enfermo, que sea del SIDA, cáncer, hepatitis, diabetes, la salvación, la sanidad ha llegado a la puerta de tu casa. Ven y recibe tu sanidad, porque el Señor está haciendo cosas grandes, cosas maravillosas, en el nombre de Jesucristo.